Buenas noches, ¿cómo están? Esta es la segunda clase del tema número uno de Binder. Vamos a continuar con el texto que veníamos trabajando. Ahora aparece acá en pantalla. Nos quedamos en el punto número 6 de la primera bolilla correspondiente. Cumpliendo un poco con lo que les había prometido, lo primero que vamos a hacer va a ser resumir más el contenido de lo que veníamos viendo. Vamos a tratar solamente las partes más importantes. En principio, decir lo siguiente, que debemos recordar que estamos tratando cómo plantea Binder o cómo plantea el autor la incorporación de la reparación dentro del proceso penal como una vía no alternativa, sino como una vía que acompaña al proceso de conocimiento. Bien, en este sentido es importante marcar que no se trata por el autor como una vía subsidiaria o de menor calidad, sino una vía eh, tan o cuanto más importante que la vía de conocimiento. Bien, no solamente el proceso penal debería estar orientado a realizar juicios, sino que además debería estar orientado a obtener la reparación de la víctima a través bueno, de este instituto que se incorpora en nuestro Código Procesal Penal y que hoy lo tenemos vigente, aunque en la práctica hasta el día de la fecha muy poco uso se le da. Bueno, vamos a continuar con este punto número 6. Acá nos va a decir que debemos ver el tema de las sanciones dentro del sistema de la responsabilidad civil o el derecho de daños como algo excéntrico o de carácter novedoso. Por el contrario, el sistema de responsabilidad civil y el derecho civil en general siempre ha contado con sanciones tales como la cláusula penal, los intereses punitorios, la pérdida de la patria potestad, etc. Pero recién con la introducción de los daños punitorios que las funciones extra caso adquieren un perfil definido. ¿Por qué se refiere a funciones extra caso? Recuerden ustedes que quienes hicieron derecho civil ya a esta altura y quienes no lo han hecho o no han rendido todavía la materia, hay finalidades que el sistema civil busca y que están por fuera de lo que sería el caso concreto, porque el caso concreto se limitaría a la reparación. Digamos, simplemente cumpliendo con la reparación estaríamos cumpliendo con la finalidad de la norma civil, por ejemplo, el daño patrimonial. Pero las cláusulas penales, por ejemplo, se utilizan para obligar al cumplimiento de la obligación, o los intereses punitorios que tienen la misma finalidad. Pero el daño punitivo, por ejemplo, es un daño que se aplica, por ejemplo, cuando las empresas tienen calculado ya una pérdida económica, pero la aceptan como parte del negocio en una ecuación de costo-beneficio, y entonces el daño punitorio viene a salvar esta situación aplicando una sanción mucho más importante de la que se daría en el caso concreto si fuera solamente la reparación del daño en ese caso individual. En esta explicación me remito a las normas en los institutos de derecho civil. Quienes lo hayan visto pueden pegarle una refrescadita de memoria. Vamos a seguir adelante. Continúa diciendo que en ese sentido estricto es en nuestra forma de comprender los procesos de victimización, el daño punitorio es lo que más es la forma de reparar a otro nivel de víctima, ya sea la víctima colectiva o social. Bien, hay una víctima que trasciende según la visión que sostiene el autor. Lo que nos interesa destacar es cómo el sistema de responsabilidad civil comparte preocupaciones con el derecho penal, utiliza instrumentos similares. Ello nos permite entender el proceso composicional no como una forma de darle prioridad absoluta a la dimensión más privada del conflicto, sino construir soluciones más eficaces, incluso pensando en daños a los intereses de las víctimas colectivas o la sociedad. Básicamente lo que el autor quiere significar acá es que mientras el derecho penal está acostumbrado a utilizar con fines preventivos la cárcel, el derecho civil utiliza con fines preventivos la reparación civil, ¿bien? El pago de sumas de dinero, básicamente. Entonces, en ese sentido, ambas instituciones pueden servir a un mismo fin.
De hecho, este carácter de multa privada y multa pública, en definitiva, sigue siendo un resarcimiento económico. Bien, comparten ahí un cierto nicho. Es así que un concepto clave en este tema es el de culpa lucrativa. Bien, cuando la actividad dañosa se realiza de tal manera y sus beneficios son tales que ya tiene incorporado el resarcimiento de los daños como un costo normal de las operaciones dañosas o riesgosas. Bien, esto sucede, por ejemplo, en cualquier actividad de construcción a gran escala. Las constructoras, por ejemplo, tienen prefijado un valor, digamos, de cuánto le va a salir reparar las lesiones de los obreros que se van a producir en el desarrollo de este tipo de obras porque es un costo calculable. Bien, eh, ese es el concepto de culpa lucrativa. Es una culpa que no está bien ni mal, sino que es parte del emprendimiento y como tanto tiene que ser calculada y soportada también la indemnización por quienes lucran con ella. Es así que los mejores antídotos contra los delincuentes de cuello blanco son entonces los daños punitivos, porque permiten a la víctima y a sus abogados constituirse en fiscales privados y hacer pagar por las consecuencias del ilícito de la forma que de otra forma no lo harían. Esto tendrá su función dentro del juicio de conocimiento, pero también dentro del proceso composicional en el que participan otros querellantes, que no son los damnificados individuales. Si queremos orientar la selectividad inversa y tradicional del sistema penal, debemos tener la capacidad de ampliar las herramientas que utiliza la justicia penal. Esto es una declaración de finalidad o de meta por parte del autor que señala que van a ser las víctimas y van a ser los abogados de las víctimas quienes van a impulsar las causas contra aquellas empresas que se benefician de este tipo de delitos, que se benefician de este tipo de conductas, tal como sucede y da el ejemplo de los daños punitivos. El punto número 7 continúa diciendo, el apartado séptimo, lo dicho hasta ahora nos muestra que no existe un vínculo directo de tipo objetivo entre el aumento de los riesgos y peligros de la sociedad tecnoindustrial moderna y el mayor uso de los instrumentos violentos, todo lo contrario. Acá hay autores que no opinan con lo que opina Binder y otros, por eso el desarrollo, van a ver que a este tema le da bastante tratamiento. Hay autores que asocian el aumento del riesgo y el aumento de los peligros a la utilización de otros métodos de violencia o de tolerancia cero. Bueno, básicamente es un punto ideológico porque no hay argumentos empíricos que avalen esta postura de aplicar más cárcel para prevenir los riesgos o los peligros. Bajo el pretexto de la necesidad de expandir el derecho penal hacia nuevos fenómenos y formas de daño propio de las nuevas realidades sociales, se ratifican luego formas tradicionales de la política criminal de mano dura, limpieza social, que no guardan ninguna relación con daños ni con peligros vinculados con esa sociedad de riesgos. Por ejemplo, que una sociedad tenga mayor o menor inseguridad laboral no tiene nada que ver con que aplique más mano dura respecto de cierto tipo de delito o no. Muchas veces, por ejemplo, se pretende castigar, como sucede en el Código Penal español, que el agravante de las penas para los inmigrantes, cuando, o sea, básicamente presuponiendo que los inmigrantes son la causa del problema, cuando hay condiciones macroeconómicas que son más importantes que la existencia de inmigrantes, por dar un ejemplo tratado por algunos autores. En cuanto al criterio de distribución de riesgos, que no satisface plenamente las exigencias de imputación de la responsabilidad, exagerando sentimientos de inseguridad que no parece guardar exclusiva correspondencia con tales riesgos, sino que se ve potenciado por la intensa cobertura mediática de los sucesos peligrosos o lesivos, por las dificultades que tropieza el ciudadano medio para comprender el acelerado cambio tecnológico
y acompasar su vida cotidiana a él, y por la extendida percepción social de que la moderna sociedad tecnológica conlleva una notable transformación de las relaciones y valor social y una significativa reducción de la solidaridad colectiva. Estas son otras causas concomitantes que pueden llevar a obtener lo que se conoce como sentimiento de inseguridad. Dentro de los cuales no hay que restarle, o sea, casi toda la criminología trata o en alguna forma vincula, y vamos a ver después cómo se relaciona este tema con opinión pública, que es otro tema que vamos a tratar en el segundo tema seleccionado de este cuatrimestre. Se refiere a la intensa cobertura mediática. ¿Qué es la cobertura mediática? ¿Qué son los medios de prensa? ¿Qué es la opinión pública? Son temas importantes hoy en día. Entonces, se nos dice que vivimos en una sociedad más peligrosa, ya que nuestra vida depende de un hilo por los avances de grandes posibilidades de daños catastróficos, de venenos múltiples y descontrolados. Se nos inculca que el futuro es incierto, que la vida es frágil, que las comunidades son un peligro. Y luego, cuando estamos suficientemente asustados, se utiliza el poder penal del modo tradicional, no para limpiar a los productores de todos esos riesgos, sino para quienes cometen los daños que se vienen cometiendo desde hace siglos. En definitiva, la indeterminación de los nuevos tipos de daño, el uso vago del concepto de riesgo, el miedo que surge de la incertidumbre generalizada, el debilitamiento de los lazos comunitarios y de sociedad, el individualismo creciente que surge tanto de los postulados de las sociedades tecnoindustrial financiera como de la situación de vulnerabilidad real o percibida, se convierte en una clásica política de anticipación y peligrosidad, volcada sobre los sectores tradicionales que son percibidos de un modo acrítico como productores de muchos de esos males, cuando eso es objetivamente demostrable que esos sectores nada tienen que ver con el producto de esos nuevos riesgos. Acá, por ejemplo, como decía recién, controlar a la población inmigrante, controlar a los sectores pobres, aplicar lo que se conocen como medidas antipeligrosidad, prevenir el riesgo, neutralizar el peligro que significan estos sectores sociales a través de la aplicación del sistema de derecho penal, cuando esos riesgos objetivamente no provienen de ese sector social. Lo que se llama políticas de la ley y orden. Y casualmente hay otros autores que hablan de la curiosa asociación que se da, por ejemplo, entre quienes son sectores de progresistas y sectores de ultraderecha. Por ejemplo, en temas como el castigo a los ofensores sexuales. El castigo a los ofensores sexuales tiene una particularidad que buena parte del movimiento feminista que apoya, que es punitivista, y sectores de derecha, de tolerancia cero y ley y orden, coinciden en la aplicación de medidas de seguridad, en la aplicación de políticas de mano dura, si se quiere. Entonces, y eso se repite en otros institutos como por ejemplo tráfico de drogas, como por ejemplo terrorismo, distintos puntos en los cuales se autoriza al Estado a utilizar este tipo de violencia. Y recordemos, que esto es algo importante y hay que decirlo, es que una cuestión es, digamos, estas herramientas se ven verificadas o se ven legitimadas cuando se trata de castigar a personas que se considera o se termina demostrando la culpabilidad. Pero políticamente o desde el punto de vista criminológico es más importante la cantidad de facultades que le habilita al poder del Estado toda esa normativa que lo que realmente produce, o sea, cuántas condenas por terrorismo hay realmente y cuántas facultades nuevas, organismos nuevos, personal especializado y cuánto se destina, por ejemplo, a combatir el terrorismo cuando de terrorismo se ve muy poco. No sé si alcanzan a ver esta ecuación, digamos, qué es lo que realmente produce el sistema y cuánto invierte el sistema en producir ese resultado. La cantidad de derechos que los ciudadanos resignan en pos de
darle mayores facultades al Estado. Por lo menos es un tema para planteárselo. No digo que sea una regla que no hay que hacerlo, simplemente hay que tenerlo en cuenta. El octavo apartado nos habla que el abandono de la idea del daño por la de riesgo y la de peligrosidad en lugar de la autoría del hecho son ya formas clásicas de construir un derecho penal autoritario. Evitar que bajo la excusa de ahora poder castigar a los ricos se debilite el sistema de garantías para todos. O sea, que todos los ciudadanos veamos mermado nuestras garantías constitucionales. Hay dos ideas claves en el concepto de sociedad de riesgo. La primera es que los riesgos y daños que sufre la sociedad son parte inescindible de un modelo de sociedad fundado en un determinado tipo de actividad económica que produce bienes y satisfacciones a amplios sectores de la comunidad, no solo a las élites. En segundo lugar, es que los daños que se producen son graves y la apelación de que afectan a colectivos indeterminados no significa que no tengan efectos sobre personas particulares, o sea, que no haya una víctima concreta. Es así que el uso de formas reparatorias, en sentido amplio, incluidas las de baja punición, ya sea para algunos de los nuevos daños o para viejos casos, en lo que ahora debería retroceder la política criminal. Se trata de un nuevo fundamento que encuentra el autor para legitimar la existencia de políticas reparatorias. Hay actividades que generan daños y esos daños tienen que ser tratados bajo el término de la reparación. El ejemplo sobre el cual se centra Binder son los daños producidos por la conducción de vehículo automotor o vehículo con motor, como dice ahora el Código Penal. Entonces, la producción de vehículos con motor, casi bajo la cápite de los delitos culposos, serían todos delitos en los cuales sería posible aplicar esta salida reparatoria, y no solamente sería posible, sino que sería deseable que así se hiciera. Sigamos un poco más adelante. Entonces, la justicia penal moderna es el espacio para la lucha política entre intereses muy diversos. Se debe de diversificar el conjunto de instrumentos y reglas que ella utiliza. La visión tradicional del derecho penal, que está al servicio de la selectividad tradicional, la existencia de nuevos instrumentos y visiones no garantiza de ninguna manera cuáles serán los instrumentos triunfantes, solo diversifica y amplía las posibilidades. La fuerza de los distintos jugadores dependerá mucho de muchos otros factores sociales. Volvemos a esto que yo les comentaba en la clase anterior. Es un maletín con herramientas y tenemos que ver qué herramientas vamos a utilizar. Si el sistema, la reparación, la vía de la reparación o el juicio de conocimiento. Unas herramientas nos llevan a un resultado y vamos a ver que otras nos llevan a un resultado muy distinto. Ambas pueden ser concebidas en términos generales como reparatorias, pero no todas las vías reparatorias son iguales, y eso es algo que el autor también va a tratar un poco más adelante. En primer lugar, en el tercer capítulo de este título, como punto número 1, pena, reparación y responsabilidad. En el corpus teórico del sistema mixto, la reparación adjetivada como civil es una respuesta secundaria del sistema penal. Sistema mixto del que teníamos nosotros hasta la sanción del Código Adversarial que tenemos hoy en día. En esa vía lo central era el proceso penal y subsidiariamente se incorporaba el proceso civil. Con la incorporación de la reparación al Código de Procedimiento y con el bagaje teórico que ya venimos viendo, la vía reparatoria tiene que ser claramente una segunda vía dentro del sistema procesal, como viene explicando acá Binder, que dicho sea de paso es el autor intelectual de nuestro código. Es así que la restauración del orden legal o moral, fin propio de los sistemas infraccionales, conceptuado como algo superior a la reparación del daño. La búsqueda de la verdad objetiva, la búsqueda de la sanción como medio de reparación ideal de la norma. No había la posibilidad esta de
sustituir la sanción por algo que no fuera la aplicación de una pena. En segundo lugar, el Código de Instrucción Criminal, bueno, acá se refiere a la historia, habla del Código de Instrucción Criminal napoleónico, y acá tienen todo un apartado para ver lo que era el Código de Reparación. No vamos a tratar esta parte. Vamos a ver que este apartado del código francés, sintéticamente resumiendo, lo hace para explicar que el sistema de separaciones entre sistema penal y sistema civil no es una separación tajante y no es una separación que tenga su reconocimiento en un modo histórico de producción, sino que es producto de una doctrina específica que dominó el derecho durante algún tiempo, pero que no es algo eterno, no existió siempre ni tiene por qué seguir existiendo en un futuro. Eso es lo que tienen que tener de importante, más allá de que aprendan la historia de este instituto y que es muy claro y está muy bien tratado tanto la doctrina alemana como la francesa. El tercer apartado afirma que se construye una tajante división entre reparación y pena, como si se tratara de respuestas separadas por un abismo. En cambio, una forma de ver el problema se da cuando lo que importa es la infracción, y otra muy diferente cuando el eje gira alrededor del conflicto y el daño. En este sentido cambia la visión del problema. Es así que la idea de reparación completa es la que se constituye en el eje de todo el sistema, y todas las respuestas que realiza la justicia penal constituyen diversos modos de conjugar las diversas dimensiones de esa reparación completa, donde los intereses públicos y privados en sus muchas variantes se pueden ver satisfechos por las distintas dimensiones de esa reparación o por muy amplios modos de combinar esas dimensiones. No se puede seguir sosteniendo que la pena repara el interés público y la reparación civil el interés privado. Ni es así el funcionamiento real de la justicia penal, ni debería serlo, ni de ese modo responden las distintas expectativas sociales. Hay toda una bibliografía de derecho civil, no de derecho penal, atinente a quién puede considerarse damnificado por un hecho ilícito civil, ilícito penal, pero por un hecho ilícito, un daño. Y toda una bibliografía sobre la extensión de la reparación. Esos son dos términos que ya por como viene tratándolos el autor, tienen que ser buscados o tratados desde el ámbito de la legislación civil, no desde el ámbito de la legislación penal. Desde el ámbito de la legislación penal sí se tiene que tratar, por ejemplo, cuáles son las legitimaciones procesales para intervenir en el procedimiento y quiénes van a ser autorizados a recibir esa reparación y quiénes pueden renunciar a esa acción penal obteniendo esa reparación. Esas sí son discusiones que se tienen que dar en el ámbito del derecho penal. Vamos a ver que tienen una doble cara y quedan algunos aspectos, o me da la impresión a mí que el texto es profundo, pero a la vez genérico. No profundiza en algunos temas que tienen que ver con el derecho procesal fino, digamos, aplicado al caso concreto, pero sirve como un marco teórico importante. El cuarto punto nos habla del desarrollo posterior de las relaciones entre ambos tipos de responsabilidad. Entonces, en primer lugar, desde el mediados del siglo pasado, mientras la responsabilidad civil va evolucionando hacia criterios objetivos de culpa, con la intención de hacerse cargo del aumento de riesgo y nuevas formas de daño, la responsabilidad penal, empujada por el positivismo criminológico, comienza un avance en sentido contrario, preocupada por la subjetividad y la pena del delincuente. Cómo el derecho civil y el derecho penal van modificando su objeto. Mientras el derecho penal cada vez se preocupa más por las cuestiones relacionadas con el sujeto, la capacidad o la incapacidad del sujeto de comprender el acto y de dirigir sus acciones, las cuestiones subjetivas que hacen al alma o a la cuestión personal, el derecho civil se objetiviza más y busca, como ya dijimos, la reparación. Más allá de los factores subjetivos, reparar el daño y que la sociedad continúe su curso.
básicamente. Por otra parte, resulta extremadamente simple constatar que cuando se reglamentan las actividades de los particulares, en especial en el terreno económico y social, el legislador vacila hoy cada vez menos en prever sanciones penales, allí donde antes la responsabilidad civil era utilizada de manera única para disminuir para disuadir a los contraventores. Por ejemplo, la creación de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal. Bien. Es un ámbito típico donde antes se aplicaba solamente la responsabilidad civil y hoy ha aparecido, por ejemplo, las primeras legislaciones relacionadas con la responsabilidad de las personas jurídicas. Eso avala lo que dice el autor. En este sentido, vas a continuar diciendo, pero lo cierto es que en casi todos los nuevos temas de derecho penal existen mecanismos civiles o administrativos que actúan en paralelo o por detrás. Esto se relaciona por otro fenómeno que el autor trata en el tomo 2, si no me equivoco, del libro, que tiene que ver con la sobrecarga del sistema penal. Como otros ámbitos del derecho, por ejemplo el derecho administrativo o el derecho civil, incapaces de solucionar los problemas que la sociedad genera, crean nuevas figuras penales y de esa manera pretenden derivar o producir una solución donde el derecho civil o el derecho administrativo no son capaces de producir una solución para el problema social que se ha generado. Eso genera una sobrecarga endémica del sistema penal y, como ustedes saben, todo sistema sobrecargado realmente no funciona. Además, no deja de ser erróneo hablar de responsabilidad penal de esas personas, salvo que con ello lo que querramos decir es que la investigación, juzgamiento y realización en el ámbito de la justicia penal, porque ellas son utilizadas como instrumentos por seres humanos que se esconden tras ellas para causar graves daños. Aunque se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas y va a seguir hablando de este tema, lo vamos a pasar un poquito. Penas alternativas y reparación. Es precisamente en el ámbito de la aplicación de muchas de esas penas en la etapa preparatoria, suspensión a prueba, etc., lo que muestra que la confluencia de finalidades y funciones entre la reparación y este tipo de penas obliga a estudiar el proceso penal desde esta perspectiva. Existen penas, o sea, opciones que son alternativas a la aplicación de la pena. Por ejemplo, acá cita la suspensión de juicio a prueba, donde el imputado se obliga a reparar los daños y se somete a reglas de conducta, evitando de esa manera finalmente ser sancionado. Bien, por ejemplo, esa es una opción que el sistema les da y en este sentido la suspensión a prueba comparte con la reparación ciertos rasgos, no se identifica. Esto es importante porque no podemos confundir institutos procesales. Siguiendo la interpretación del autor que nos lleva a hablar de lo que es el principio de última ratio, si ustedes tienen el principio de última ratio, este principio nos lleva a decir que no todos los institutos son la misma cosa, sino que cada instituto es una herramienta diversificada dentro de las cuales tratamos de sacar conflictos dentro del sistema penal y ponerlos en otros ámbitos del derecho. Entonces, la suspensión de juicio a prueba es una opción, la reparación integral es otra, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, si el derecho penal respecto de las personas humanas pretende abandonar el fundamento de la responsabilidad subjetiva, recordemos el dolor, la culpa, y la preterintención, que forma parte de un modo central del sistema de garantías que se opone al encarcelamiento, lo que se debe abandonar es el uso del encarcelamiento, no la relativización de esa responsabilidad mediante subterfugios conceptuales que permitan encarcelamiento sin responsabilidad subjetiva. Mucho se ha hablado en el derecho penal de qué pasa con los tipos penales que prescinden del dolo y la culpa para avanzar en términos de responsabilidad objetiva. No todos estamos de acuerdo en lo mismo y es un tema que da para largo y excede mucho lo que tratamos de hacer en esta clase, que es una clase resumida atento a la extensión de la clase, del contenido. Pasamos al apartado número 5, la pena como reparación. La pena aplicada en el sistema penal.
un problema de no fácil solución. Si la pena concedida primordialmente como es una de las respuestas de la justicia penal, ¿en qué sentido forma parte de la idea de reparación completa? O si lo hace en todos los casos o solo cuando tienen ciertas características. En sentido inverso, la reparación debe tener también la capacidad de reparar intereses colectivos y hasta intereses generales de la sociedad o la humanidad. Y hemos visto que progresivamente se le asigna a toda reparación una función preventiva de tipo social. Todo esto se cumple a través de la aplicación de una pena, o debería cumplirse a través de la pena. Vamos a ver un poco más abajo qué entiende el autor en este sentido. Es importante no continuar con reflexiones en el ámbito penal y en el ámbito civil como si fueran compartimientos estancos. Son parte de la política de intervención en los conflictos, agreguemos, del Estado y de las políticas públicas del Estado. El ámbito civil y el ámbito penal son parte de una política pública única. Quizás esto se va a esclarecer. Acá volvamos un poco a penal 1 si quieren. La división del derecho en compartimentos, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal penal, derecho civil, es una especialización que busca ciertos fines, una especialización que se justifica hasta cierto punto en determinadas finalidades propias de las políticas públicas. Si esa separación fundada en políticas públicas no es tal, no hay motivo para mantenerlas. Y tampoco hay motivos para tratar un instituto desde dos puntos de vista cuando no se trata en realidad de uno solo o de un mismo problema que busca una solución. Entonces se esclareciera un poco más la cuestión si dejamos de utilizar la palabra reparación y la reemplazamos de un modo completo por la idea de compensación por el daño sufrido. Aunque ello no sea tan sencillo, dado el uso extendido de la palabra reparación y su parcial solapamiento con la palabra compensación. Recordémoslo porque después el autor va a cambiar un poco la forma de hablar y va a hablar de compensación por el daño sufrido, en lugar de reparación o reparación integral, que es otro término utilizado. Entonces, en el ámbito de la teoría de la reparación civil existen reflexiones profundas sobre el fundamento de la obligación de reparar y sobre la idea misma de compensación, que son generalmente ignoradas por los teóricos del derecho penal. Acá lo que nos está diciendo, estas herramientas vayan a buscarla al ámbito del derecho civil. Toda una explicación de por qué hay que ir a buscar esas herramientas allá. Obviamente les recomiendo que las lean, yo estoy marcándoles solamente los puntos centrales al desarrollo del autor, que me parece que son interesantes para que ustedes los tengan en cuenta. Además, todo el sistema de responsabilidad civil no puede ser visto como el propio del mundo privado, frente a un derecho penal que se ocupa de los intereses públicos. Esa visión equivocada es la que ha llevado a la exageración de la presencia del rol penal y a su permanente interferencia en el sistema de responsabilidad civil. El marco teórico del proceso composicional de los nuevos sistemas acusatorios adversariales debe nutrirse de estas reflexiones, ya que es un campo privilegiado para la aplicación de formas de responsabilidad tanto subjetivas como objetivas, pero vinculadas a los nuevos riesgos sociales. Al mismo tiempo, debe servir para romper fronteras entre la filosofía de la responsabilidad civil y la penal, tal como se ha hecho con mayor productividad en el mundo anglosajón. Y acá también la cita correspondiente a los autores que hablan de esta evolución en el mundo anglosajón, a la cual nos remitimos. Concluye en nota al pie. Lo importante de este debate es la proyección sobre la responsabilidad penal, en qué nos obliga a renovar el aparato teórico, a aprender a dialogar con disciplinas preocupadas por fenómenos similares y a comprender de una vez por todas que para hablar de los fenómenos sociales debemos tener la capacidad de producir información empírica sobre ella, en particular cuando hablamos de efectos sociales. Algo muy interesante con la creación normativa argentina es que, como les dije anteriormente, el ámbito penal y el ámbito civil en general y todos los ámbitos del derecho son creadores de políticas públicas. Las políticas públicas como tales
o no producen efecto o producen algún tipo de efecto. Con suerte producen el efecto deseado, con mala suerte producen el agravamiento de estos efectos u efectos nuevos, y todo eso podría ser medido. Existe muy poca tradición teórica y académica en cuanto a la medición de los efectos de las políticas públicas, especialmente la política pública penal y la política pública civil. Y cuando se hace esa medición, igualmente está mal hecha, contaminada por cuestiones políticas, contaminada por falta de transparencia en el dato, lamentablemente. Entonces, a eso se refiere el autor cuando habla de información empírica. Como políticas públicas son cuantificables los efectos que producen. Las víctimas de violencia son víctimas de un sistema, de una sociedad, de una forma de vida de la cual todos participamos. Son las víctimas del sistema que hemos permitido que existan y frente al cual no nos hemos opuesto. Todos somos responsables de permitir y patrocinar esas conductas. A eso se refiere cuando, vamos a ver, después trabaja mucho más el concepto de víctima, pero bueno, la víctima colectiva o la víctima de la sociedad es, por ejemplo, la persona que tiene que soportar la contaminación de una actividad extractiva que beneficia a toda la sociedad. Quien vive a 200 metros de una boca de pozo en la ciudad de Allen, contaminado por la extracción petrolera, y toda la sociedad se beneficia de los recursos hidrocarburíferos, y él soporta todo el daño, toda la contaminación, por dar un ejemplo. El octavo apartado. Sistema general de compensaciones. Lo determinante es que la vida social, o en nuestra terminología, la gestión de los conflictos inherentes a la vida social, reclama un sistema de compensaciones. Esta persona tiene derecho a ser compensada, sea por el ámbito civil o sea por el ámbito penal, pero tiene derecho a ser compensada. Es por eso que el autor no cree que se pueda resolver esta relación de un modo general y aplicable a todas las áreas de la vida social. Básicamente se va planteando que se trata de un tema que hay que tratar caso por caso y en los distintos ámbitos de la vida social, tomando una política en referencia a esa situación. Por eso, en definitiva, la pena de cárcel y la reparación civil forman parte de un único sistema compensatorio general, más amplio que incluye a las dos. Un sistema que debe ser diseñado como una política general de la sociedad, de gestión de conflictos, o que desde otra perspectiva forme parte de una institución general de la sociedad. Entonces, debe tener en cuenta algún valor social que se deba alcanzar al máximo posible. Esta es una discusión que no se da en el ámbito de las políticas públicas, o poco se conoce, que es cuál es el valor, cuál es el objetivo de esa política pública, a quién vamos a beneficiar, quién se va a ver perjudicado, por qué. Cuando toleramos, por ejemplo, la toma de tierras con fines de vivienda, estamos perjudicando la propiedad privada en beneficio de la obtención de vivienda para gente de escasos recursos. O cuando no toleramos una toma y protegemos la propiedad privada a ultranza. Entonces tenemos una asignación, ¿cuál es el máximo, cuál es el bien jurídico que se está tutelando? Cada sociedad tutela o defiende a aquellos que cree preeminentes. Hay que decidirlo y bueno, para eso existen las formas democráticas de decidir, para hacerlo legítimamente. Después hay conflictos que bueno, se llevan a vías de hecho. Continuando. Determinar cuándo se configura esa injusticia y cómo se construye una solución justa o equitativa requiere de un análisis y una justificación diferente. Ambas fundamentaciones, la general y las de las excepciones. No puede existir una indagación del fundamento del castigo por fuera de las respuestas a la pregunta de la razón de la por qué debemos compensar los daños. ¿Por qué se castiga y por qué se compensan ciertos tipos de daños y otros no? En el apartado noveno, la idea de pena y reparación forman parte finalmente de un sistema único. Acá no es nueva. Acá trata todo el desarrollo teórico de los doctrinarios que hablan de por qué
la pena y la reparación forman parte de un sistema único, como lo tratan algunos autores de la década anterior. Hablan de la necesidad de defensa social, que la reparación del daño podría llegar a ser un verdadero equivalente de la pena si en lugar de considerarse como hoy una consecuencia legal, un derecho declarado que ha de hacer valer según las reglas del procedimiento civil, se convierte en una obligación de la que no tuviera algo que sustraerse el culpable. Y acá se cita un autor propio del positivismo sociológico, como es Enrico Fermi. Lo marqué ahí como para mostrarles, porque después, bueno, tratan un montón de autores nacionales italianos, por supuesto, y algunos autores de derecho civil, como acá Bustamante Alsina, que los dejo para la lectura entretenida en sus casas. Continúa, que de este modo de la antigua composición se sacaba lo que pertenecía al Estado por ofensa a la ley, lo que pertenecía a la administración de justicia y lo que pertenecía al particular ofendido como resarcimiento. Así de un mismo tejido salen tres tejidos diversos, la pena, el gasto judicial y la pena y la de reparación del daño. Esa era la vieja doctrina. El derecho penal infraccional del daño solo interesa en tanto nos indica la gravedad de la infracción y el peligro de la desobediencia. Acá, derecho penal infraccional es un término que ustedes tienen que tener y que tienen que manejar. Es que cuando se trata de la obediencia a las normas del Estado como fin último de la ley. No hay una política de fin pública, no hay un bien jurídico a tutelar, y si lo hay es secundario. Lo primero, lo principal es la obediencia de la norma. El apartado 10, todo lo dicho hasta ahora vale para el sistema de compensación general. Desde él, como hemos visto, el uso de respuestas violentas como la compensación debe tener una justificación adicional. En particular, si tal como lo hemos sostenido, la finalidad social que debe maximizar es la paz comunitaria y todas las respuestas compensatorias, sean o no violentas, cumplen funciones de prevención general y el conjunto de respuestas compensatorias debe ser visto como un continuo institucional. O sea, la reparación tiene que ser una sola, sea en el ámbito jurídico que se dé, por lo menos desde este abordaje, del abordaje de solución del problema social del que se trata. Por prevención de los abusos, en caso de duda, en todo caso el imputado debe tener siempre la posibilidad de llegar al juicio de conocimiento para evitar la imposición de una compensación abusiva que encubre una forma violenta o extorsiva. ¿Esto para qué? Para que no se firmen acuerdos en contra de los derechos, en este caso del imputado. Entonces, por más que en el caso concreto se pueda o la normativa habilite la aplicación de una reparación integral, si el imputado se niega a la reparación integral, hay que avanzar hacia un juicio de conocimiento. La idea de no naturalizar la respuesta penal, es decir, creer que bajo todo tiempo y lugar ciertos conflictos reclaman necesariamente la aplicación de la cárcel, si lo puede necesitar por razones histórico-contingentes, de allí las necesidades político-criminales, o la idea de flexibilización vinculada a las nuevas concepciones sobre la acción, que permiten construir soluciones diversificadas en el marco de la justicia penal, no solo en la previsión legal anterior. Entre la variedad de conflictos y la variedad de respuestas se debe discernir cuando se aplica un tipo de regla composicional u otra de conocimiento, cuando se aplica reparación y cuando se aplica cárcel. Traduciéndolo a lo que dice acá Binder. La cárcel como instituto no es siempre necesaria. Sí puede serlo por razones históricas de naturaleza contingente y, como si seguimos el principio de última ratio, hay que relocalizar el conflicto. O esa debería ser la finalidad de la política pública. Recordemos que estamos hablando siempre de políticas públicas y en el ámbito del derecho penal es una política. Lo que hacen los fiscales con la política de la prevención del delito, cómo llevan adelante la prevención del delito, no es otra cosa que una política pública.
Vamos al apartado cuarto, en cuanto nos hablas de la compensación, reparación y retribución. Acá, atento a cuestiones conceptuales, porque acá especifica el autor precisamente qué quiere decir con cada uno de estos términos, qué quiere decir con compensación, qué quiere decir con reparación y qué quiere decir con retribución y cómo se conjugan estos términos. Básicamente hemos utilizado tres conceptos que necesitan ser aclarados porque suelen ser utilizados concurrentemente, uno el que se expresa en la palabra retribución, el otro con la palabra compensación y el tercero que expresa la palabra reparación. La palabra retribución la utilizamos en el ámbito del derecho penal para referirnos a uno de los fundamentos históricos de la pena. Sin embargo, la idea de retribución se ha utilizado históricamente como medida tal como se lo utilizó en la idea del talión o es utilizada como fundamento al estilo kantiano. Recordemos ojo por ojo, diente por diente. Bien, la retribución por el mal causado. A eso nos estamos refiriendo. Es entonces que decir que retribuimos nos indica un límite a la idea de responder. Tenemos que responder de cierta forma, pero no más allá de ese punto. Esta limitación a la idea de responder, pero no nos dice con claridad la razón por la cual respondemos. Podemos en consecuencia utilizar la idea de retribución como medida, pero ella es tributaria de un concepto previo, tal como la compensación retributiva o la reparación retributiva, por más que el uso ha empujado a cierta indeterminación en los términos. Hay distintas corrientes y anteriormente las desarrolla, pero bueno, no llega a ser determinado, pero marca ya una idea o un límite al castigo. En segundo lugar, la idea de compensación expresa con mayor claridad las funciones de todo el sistema de respuestas, incluso las violentas. Compensar en un sentido que no debe confundirse con el de reparación, sino simplemente con el de igualar o algo aproximado a ello, en opuesto sentido al efecto de una cosa con la que el de otra. El sistema de compensación es necesario para gestionar la conflictividad y evitar que se instale el abuso de poder en los conflictos sociales o que la violencia se expanda, pacificación. No obstante, si el hecho de encerrar en una cárcel produce un efecto compensatorio sobre el dolor de las víctimas, es una relación fáctica que tiene que ver con el desarrollo histórico, social y cultural. En una época no necesariamente nos habla de una relación necesaria y en abstracto. Traduciéndolo, no siempre hay algunas cuestiones que son compensables económicamente y otras cuestiones que no son compensables económicamente porque hay un sentimiento que se pretende reparar, ya sea en la víctima o en la sociedad, y ese sentimiento no puede ser compensable. Bien, desde ese punto de vista. Entonces, en la idea de reparación debemos satisfacer el daño sufrido por la ofensa y la definición misma nos habla de completitud. Es decir, que reparar es hacer desaparecer el daño sufrido o volver atrás en el conflicto. Por ejemplo, me robé una gallina, devuelvo una gallina. Me robé una vaca, devuelvo una vaca. Ahora, si maté a una persona, no la puedo revivir, con lo cual estamos en un conflicto ahí. Vemos pues que encerrar a otro puede compensarnos más o menos, más no reparar el daño. Acá se habla de una compensación, pero no una reparación. Con las compensaciones reparatorias hacemos desaparecer el daño mediante la satisfacción del agraviado. Las compensaciones no reparatorias, como la cárcel, compensan igualan en sentido opuesto, con todas las dificultades que esa frase trae, pero no hacen desaparecer el daño. Bien. Los daños deben ser compensados en un sentido reparatorio o no. Para lograr alguna de finalidad social, que es la única razón por la cual se generan políticas públicas e instituciones políticas, la distinción central de nuestro propósito es la de compensación reparatorias y no reparatorias. La cárcel como respuesta violenta es una respuesta compensatoria de tipo no reparatoria. Para determinar el deslinde entre la aplicación del proceso composicional y el juicio de conocimiento, esa es la distinción que nos es útil por el momento. Las compensaciones no reparatorias no pueden ser objeto de un proceso composicional.
Es el primer límite que marca el proceso composicional el autor y dice, bueno, cuando haya pena de cárcel y que ésta sea no reparatoria, digamos, no sea, porque son dos cuestiones, tiene que haber pena de cárcel y el daño no tiene que haber sido no ser compensable, porque puede haber institutos donde hay pena de cárcel y el daño ser compensable, pero en principio esta es la barrera. Entonces, ciertos tipos de pena, como trabajo comunitario, ciertas multas, etcétera, pueden acercarse a la idea de compensación reparatoria y por lo tanto formar parte de las reglas del proceso composicional. Sin duda, no es posible construir un criterio matemático para resolver todos los casos. La guía final la darán los principios de última ratio que giran alrededor de la economía de la violencia y esa economía se verifica en relación con las condiciones sociales e institucionales determinadas, además de ciertos principios de tipo general o universal propios de los derechos humanos. Acá, por ejemplo, siguiendo la línea del autor, me pregunto, en los delitos que normativamente incluyen pena de cárcel, pero en los cuales esa pena de cárcel va a ser de ejecución condicional, eso quiere decir que no va a existir realmente la prisión. ¿Qué sentido tiene no aplicar un proceso composicional y sí una pena carcelaria? Que va a ser, repito, en suspenso. Entonces, en esos procesos, teniendo una visión amplia, podría aplicarse, por ejemplo, un proceso de naturaleza composicional. Lo dejo como una cuestión pendiente, como una reflexión no tratada en el libro, pero que puede servir. Entonces, pareciera pues que la compensación es una institución madre de la cual se van desprendiendo tarifas, reglas, tipos de penas, acciones, etc., o incluso posteriormente elaboraciones más refinadas de la idea de justicia. La idea de reparación, recordemos que hasta ahora venimos desarrollando los anteriores institutos y la idea de reparación había quedado para el final. Es así que según Zaffaroni, la idea de la diferencia proveniente de la dispar naturaleza abstracta de los modelos que responden, en tanto al modelo reparador o restitutivo es de solución de conflictos, el punitivo es de decisión de conflictos que no resuelve, sino que los suspende en el tiempo. La extensión del principio amplía el número de conflictos resueltos y mejora la coexistencia. En el segundo existe el margen de puros actos unilaterales del poder, deja más conflictos sin resolver y deteriora la coexistencia. Acá vamos a hacer una distinción. Si yo hablo de reparación integral, yo, por ejemplo, abono una suma de dinero a la víctima reparando aquello que deterioré. Por ejemplo, me robé una heladera, pago por esa heladera para que la víctima tenga una heladera nueva y pago por los gastos que tuvo la víctima. Entonces, eh, ahí termina el conflicto. Ahí termina el conflicto entre la víctima y el autor del hecho. Con lo cual, todos podemos continuar con nuestras vidas, tanto el autor del hecho como la víctima. Cuando el Estado, en vez de reparar o darle el dinero a la víctima, decide aplicar una sanción, la víctima se quedó sin heladera, el autor va a la cárcel y nadie tiene básicamente lo que quería, ni la víctima su heladera, ni el autor su libertad. Hay dos conflictos que ninguno quedó solucionado. A eso se refiere o eso trata de explicar Zaffaroni cuando se refiere a estos términos. El cuarto apartado nos habla que según lo que hemos dicho hasta ahora, una compensación es reparatoria cuando soluciona el conflicto, no lo es cuando en lugar de solucionarlo lo redefine y lo devuelve a instalar en la vida social bajo nuevos parámetros. Ambas palabras no son muy precisas. Entonces la pena no suspende el conflicto ni lo oculta, simplemente lo convierte, lo transforma, lo redefine, lo agrava o lo disminuye, pero lo cierto es que no lo soluciona. Cuando una persona ha muerto, por ejemplo, nadie le devuelve la vida con la aplicación de una pena de cárcel. Sí genera un sentimiento de
reparación, en cierto sentido, de reparación moral en las víctimas y de tranquilidad en la sociedad el hecho de que el autor del delito sea castigado. En ese sentido, o a eso se refiere el autor cuando habla de esta manera. El quinto apartado nos habla sobre la solución del conflicto. La idea de solución del conflicto no nos tiene que hacer caer en la perspectiva según la cual todo conflicto es de tipo negativo. Los conflictos son una dimensión inherente de la vida social admitidos como parte esencial de esa vida. Incluso como ha señalado Coser, con importantes funciones positivas, pero tampoco debemos derivar en la idea de que los conflictos no deben ser solucionados. Bien, los conflictos son positivos, pero hay que buscarle una respuesta, una solución. No se crea que es un solo problema de lenguaje, hay que atrás de esta discusión problemas de diseño de políticas públicas, no tanto de visiones culturales dispares. El apartado sexto nos habla que nos interesa construir una guía para el exclusivo discernimiento de cuándo aplicar un tipo de regla procesal u otro, ya que esa es la principal consecuencia práctica del discernimiento conceptual. El primer principio de esa regla es que cuando se trata de aplicar pena de prisión, entonces no puede regir las reglas del proceso composicional, ya que ellas solo funcionan cuando se trata de solucionar el conflicto, no de redefinirlo mediante el uso de la violencia. El segundo principio aplicable es que el imputado u ofensor siempre tiene que tener abierta la posibilidad de llevar su caso a juicio de conocimiento, ya sea porque niega la existencia del hecho, su significado jurídico penal o su participación. El tercer principio, estos son principios que se aplican a este proceso composicional que refiere el autor. Lo que se considere solución del conflicto en principio dependerá de la propia perspectiva de los involucrados. Si existen pluralidad de víctimas con perspectivas diferentes, habrá que determinar cuál de ellas es el aportador o el interés preponderante. Si existen divergencias entre las diversas perspectivas, será necesario realizar un proceso de conciliación e inclusive de mediación profesional. Es importante en este caso, en este sentido, la perspectiva subjetiva. En primer lugar, es necesario que la solución se refiera al núcleo de la controversia. En segundo lugar, que la solución debe tener la capacidad de generar una situación de armonía o tolerancia, o por lo menos una expectativa de ella que garantice una cierta estabilidad. Otra dimensión objetiva que tiene que ver con el significado social del conflicto no en el sentido de que se deba introducir una mirada de orden, sino que el de reconocer las dimensiones sociales que se expresan en la pluralidad de afectados. La idea de víctima, como veremos, debe ser entendida como mucho más extensión cuando nos reencontramos en el campo del proceso composicional, en tanto un determinado conflicto puede llegar a acuerdos entendidos como solución y transmutar la situación de la conflictividad en una al menos de tolerancia, con ciertas expectativas de estabilidad y produce efectos no solo en el ámbito de los involucrados directos, sino en otros niveles de sectores sociales afectados. Entonces podemos decir que nos encontramos ante una compensación reparatoria o la posibilidad de ella y por lo tanto podremos ingresar al ámbito del proceso composicional. En los conflictos que ya han ingresado a la justicia penal, por más que lleven adelante por medio de reglas del proceso composicional, siempre se debe ser cuidadoso en el tratamiento de los intereses de los sectores victimizados o, como luego veremos, atender a la precisión a la idea de interés preponderante. Lo que es erróneo, como hemos visto ya desde distintas perspectivas, es creer que en todo lo relativo a la reparación del daño, conciliación, composición o cualquier otra fórmula que se utilice, solo existen intereses privados, mientras que la imposición de la pena se basa en la satisfacción exclusiva de intereses públicos. Esas son ideas viejas que promueven la ineficacia social de la justicia penal. Tenemos que escuchar a la víctima, tenemos que tener siempre en cuenta cuál es el interés que la víctima tiene y no tenemos que menospreciar cuáles son los intereses en obtener una reparación que esa víctima tiene frente al interés del Estado en aplicar un castigo. Por último,
En cuanto al reconocimiento de la legislación procesal, las nuevas legislaciones procesales de tipo acusatorio adversarial han incorporado con claridad las reglas del proceso composicional y el principio general que les da sustento. Acá se cita el Código de Neuquén, el Código de Chubut y el Código Procesal de tipo federal. Cada una de estas legislaciones luego reconoce las respuestas composicionales y estructura el proceso composicional, pero lo importante es que con las variaciones semánticas tiene en común. Primero, jueces y fiscales procurarán, es decir, proactividad en los funcionarios públicos para expandir el proceso composicional con la particularidad de que se admite esa proactividad de los jueces, lo que debe ser realizada siempre en el marco general de las reglas de un sistema acusatorio, pero forma parte de las capacidades de cash management de los jueces durante esta etapa preparatoria. En segundo lugar, la idea del conflicto excede al proceso estricto de hecho punible, conflicto primario, conflicto que surge del hecho, etc. Son las frases que utilizan las leyes, algo diferente al nudo del concepto de delito. Bien, el conflicto no siempre es el delito. El delito no siempre es el conflicto. Puede haber, por ejemplo, detrás de una pelea de barrio, el conflicto puede ser una medianera y el hecho puede ser lesiones graves, lesiones gravísimas, una muerte de alguien. El conflicto no es necesariamente el delito, pero hay que actuar sobre ambos, principalmente sobre el conflicto, siguiendo esta línea reparatoria. En tercer lugar, reconocimiento de la finalidad de restablecer la armonía en sentido amplio entre los protagonistas. No hablan estrictamente de las partes, evitando una mirada formal de la extensión del conflicto. Y en cuarto, reconocimiento de la finalidad, procurar la paz social como finalidad trascendente al conflicto mismo. Y quinto, la preferencia de estas soluciones al uso de la pena de cárcel como última ratio. Todos estos principios están legislados también en nuestro código y son importantes a la hora de solicitarle a un juez, mire, en este caso, o a un fiscal, aplique una salida de reparación integral y no vayamos a juicio, porque usted tiene la obligación de dar una salida, tanto a la víctima que quiere la reparación como al autor del hecho. También está la mirada propia de los pueblos originarios, que la incorpora o la trata el autor, que les dejo ahí como una tarea pendiente para que ustedes la revisen. En segundo lugar, síntesis, primacía de la reparación civil y solución del conflicto en las políticas públicas y políticas públicas. En primer lugar, la reparación, así como todo sistema de responsabilidad civil, no solo cumple funciones entre partes, sino que está al servicio de las políticas sociales de largo aliento. En este sentido, constituyen herramientas de gestión de la conflictividad, al igual que el uso de herramientas violentas propias de la política criminal. Por ello, podemos mirar al conjunto de herramientas reparatorias y violentas como parte de un sistema de compensación general, dado que, si bien no podemos asignarle a la pena una función reparadora, es evidente que ella compensa situaciones de sufrimiento y mediante esa compensación busca sustentar políticas trascendentes, al igual que la reparación civil. Las compensaciones no reparatorias no pueden lograr la solución del conflicto, sino su redefinición en términos de mayor legitimidad social, entendiendo por ello tanto la aceptabilidad de la situación por parte de la víctima como el cumplimiento de las reglas de resguardo del acusado y las dimensiones sociales de ambas funciones. Esto es las no reparatorias. Cuando castigamos un homicidio, no solucionamos a la persona muerta, pero estamos traduciendo ese conflicto en no un hecho impune, sino un hecho castigado y, por lo tanto, más tolerable a los ojos de la sociedad toda. En el sistema general de compensaciones, pues tiene muchos mayores beneficios las compensaciones reparatorias, incluso en la dimensión política general y por efectos sociales de la respuesta, que las no reparatorias. Ello no solo por la fragilidad y dificultad de estas últimas, sino que en una sociedad donde las políticas de pacificación se expresan en un porcentaje importante en prevención de riesgo y en certeza acerca de los ámbitos libres de peligros, una sociedad además que muchos de esos riesgos están vinculados directa o indirectamente a las actividades económicas que producen, incluso como economías delictivas, siempre adosadas a segmentos no delictuales, la efectividad para el logro tanto de la justicia del caso como de
de fines sociales trascendentes de las compensaciones reparatorias es muy superior en términos sociales a la simple aplicación de penas violentas. En tercer lugar, la primacía de la solución del conflicto. Esto significa que debe existir una preeminencia de las compensaciones reparatorias precisamente orientadas a esa solución. Ese conjunto de reglas y formas, con toda su complejidad, constituye una segunda modalidad del proceso penal que denominamos proceso composicional. Conforma, junto con el juicio de conocimiento, las dos modalidades básicas del proceso penal. Esto que yo les decía al principio no es una forma subsidiaria de reparación del procedimiento, donde el proceso de conocimiento es el primario y esta vía es una vía alternativa o secundaria, sino que es técnicamente la reparación una vía tan importante o más importante incluso que la vía de conocimiento o la vía de aplicación de un juicio y el castigo penal. Es por eso que es necesario formar y dialogar una teoría del proceso composicional. Aquí y ahora la expansión del uso del proceso composicional es una condición para la reducción del uso del poder de tipo penal. Llegamos a la bolilla siguiente y hasta acá llegamos con esta clase. Espero que no haya sido demasiado extensa y nos estamos viendo en la próxima clase.